Así, entonces damos comienzo a nuestro Master Matrix, continuamos, hoy tenemos ese tema lindo de la serenidad y bueno, vamos a estar abiertos, receptivos, como se dice, ¿no? Para pasear por el lenguaje que nos acompaña a elevar nuestro estado de conciencia del no lenguaje. Así que bueno, aquí estamos, Zulmita y equipo, muy atentos y muy serenos para aceptar este tema. Para los que llegaron tarde, los que tienen el libro, página 504, capítulo 60, versículo 24. Para la vida. Bueno, el temario del grupo 3, el temario hay varios temas, cada una va a tener un tema. Manuela nos va a hablar. ¿Qué capítulo dijo? No es un capítulo. Está tomado azarosamente. No sé a qué capítulo corresponde. Bien. Manuela va a hablar sobre la serenidad o el dejar ser al ser. Es la primera que va a compartir. Cada una tiene una frase. Irma nos va a hablar de no querer nada. Bueno, Claudia Ibarra está ausente. Claudia Radice nos va a hablar de no saber nada. Y yo, más allá de la dualidad, receptividad, más allá de la dualidad, actividad, receptividad. Bueno, Manuela, todo tuyo. Sí, el capítulo es el capítulo 8, hacia una nueva autovivencia del ser humano y hacia un nuevo pensamiento del ser. Ese parecería que es el capítulo. No, ese capítulo me parece que lo vemos nosotros. Bueno, pero es muy grande igual, pero es una parte de ese capítulo. Bueno, gracias, perdón la interrupción. Buenas tardes. Bueno, yo empiezo con esta parte y elegí esta frase: lo mejor y más significativo a lo que se puede llegar en esta vida es callarse y dejar actuar y hablar a Dios. Dejar a Dios ser Dios. Eckhart. Y bueno, ¿cuál es mi reflexión respecto a ella? Es que yo ya soy, y lo que tengo que hacer es dejar que se exprese libremente y no... creo que a lo largo de mi vida he como intentado descubrir quién soy, entonces, pues bueno, como ya se ha mencionado en otras veces, no, yo ya soy, entonces debo de dejar que fluya, que se exprese libremente. Bueno, y aquí se habla, lo que me tocó se habla de un ensayo, y bueno, les voy a leer lo que dice Heidegger. Él toma esta noción del maestro Eckhart, ¿no? Gelassenheit, que traducido es serenidad. Y dice textual: quisiera designar esta actitud que dice simultáneamente sí y no al mundo técnico con una sola palabra: Gelassenheit, la serenidad para las cosas. Y bueno, en este ensayo él se pregunta cuál es la actitud que deberíamos de tomar hacia este imperio de la técnica. Y él dice: es evidente afirmar que no tiene sentido arremeter contra él, pero a su vez nos hallamos ante el peligro de caer en una total servidumbre en relación a él. Y bueno, él aquí dice que no hay que decir solo no hay que decir solo sí, no tomar una sola postura, sino que podemos decir sí y no a la vez. Es decir, que no nos vamos a pegar a las cosas y tampoco las vamos a evitar. Y bueno, aquí habla en especial del imperio de la técnica, pero es aplicado, yo así lo reflexiono, aplicado a todo, ¿no?
No me aferro a algo y tampoco lucho contra él. Es más bien ser un observador objetivo ante lo que acontece, en apertura, y aquí habla mucho de aceptar, de la aceptación hacia las cosas y dejar que fluyan. También hablan aquí del término deshacimiento, y aquí dice es como el entre tener imparcialidad ante las cosas. Y también menciona lo que sería la conciencia testigo, que es una herramienta que se utiliza en la meditación y que es cuando, estando ya en meditación, solo dejamos que los pensamientos y las emociones pasen. No nos peleamos con ellas, no tratamos de evitarlas, solamente las miramos y dejamos que pasen. Y yo recuerdo una frase que es, bueno, ante una situación yo puedo decir sí para mí o no para mí, sí para los demás, ¿no? Es mi reflexión. Es mi aportación, chicos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno. Hola. Acá en esta parte habla de no querer nada y la superación de la voluntad. Y hay una diferencia entre lo que dice el maestro Edgar con lo que dice Heidegger, que dice que la voluntad, es decir, sí, decir sí o decir no, es algo que contradice a la voluntad individual, porque la voluntad individual es dual. Entonces no puede aceptar que se diga sí y que se diga no a la misma vez, como un dejar ser. Y acá Heidegger dice que la voluntad es inherente al hombre, que si el hombre tiene voluntad proviene solamente de él y que puede hacer que llegue la serenidad a él para aceptar esto, el ser. Pero el maestro Edgar dice que la voluntad no, es decir, la serenidad es otorgada por gracia, ni por merecimiento, ni por ser mejor, ni por ser peor, que la serenidad es otorgada por gracia y que si nos separamos, si estamos separados, no podemos obtener esa serenidad porque nos sentimos que podemos tener esta voluntad y poder hacer lo que queramos, ¿verdad? Y entonces hay una discrepancia entre ellos, pero también es un juego de palabras que establecen para llegar más o menos a lo mismo, que la serenidad es otorgada por la divinidad. En resonancia con dejar ir. Yo lo que veo esto es como si lo aplicase a mi vida diaria, como vaciarme. Ni querer el sí, ni querer el no. Ni querer esto, ni querer aquello, porque el ser no quiere algo. Solamente es el ser por el ser mismo. No está apegado a querer, ni siquiera, dice ahí el texto, ni a estar apegado a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Sino hasta desapegarse de eso. Bueno, me he hecho un pequeño machete. El maestro instala el no querer y el no querer, no querer. Es como que apuesta doblemente a esto del desapego, que es lo que él habla permanentemente en ese siglo que le tocó vivir, del desapego. No quiere esto ni quiere aquello, quiere ser nada más, no aspira a otra cosa. Y eso mismo es la serenidad.
Y desde ahí, desde ese vaciamiento, como yo lo entiendo, podemos estar en el ser, más cercano a lo que es el ser. Si el ser humano quiere quedarse como un individuo sin tomar esta serenidad otorgada por gracia divina, se queda muy dual y se queda pensando si quiere esto o aquello. La serenidad es como que le da este vaciamiento para que se sienta en paz. Y algunas frases que anoté sobre la serenidad que me interesaron es: la serenidad se logra si se renuncia a la voluntad, a esta voluntad como humana de querer esto o aquello, ¿no? Si queremos estar serenos, tenemos que renunciar a esta voluntad de querer determinada cosa. Y a diferencia de lo que se piensa, la serenidad no es no acción. Justamente es lo que más acción tiene la serenidad, porque al estar sereno estoy conectado con el ser. Y acá del mismo texto extraje unas frases de Nisargata. ¿Así se pronuncia? Nisargata. Nisargadatta. Es usted tan... Nisargadatta. Dice el texto, recordemos las palabras ya citadas por Nisargadatta. Es usted tan incurablemente funcional, a menos que haya movimiento, desasosiego, alboroto, usted no lo llama acción. El caos es el movimiento por el movimiento. La verdadera acción no desplaza, transforma. Un cambio en el corazón es acción. Solo recuerde, nada percibible es real. La actividad no es acción. La acción es desconocida, oculta, incognoscible. Solo puede conocer su fruto. Y esto es como se describe a la serenidad, porque a veces cuando uno piensa en serenidad, piensa en estar apacible. Y justamente hay un movimiento interno en la serenidad, de lo que no se ve y lo que no es tangible, pero que se está sintiendo en el corazón, que hay una verdadera transformación en el corazón, que yo lo compararía con el perdón, por ejemplo. No hace falta ir a decirle, hacer una acción, pedirle perdón a alguien, sino que lo podemos hacer desde esta serenidad en nuestro corazón. Y entonces no tenemos que recurrir a una voluntad dual, individual del hombre, sino que podemos apelar a recibir esta serenidad otorgada por gracia divina y poder hacer estos movimientos desde el interior, aplicándolo un poquito a la vida real. Bueno, Claudia, tu turno. Hola. Hola. Bueno, a mí me tocó, no sé, no quiero nada, también de Nisargadatta. Nisargadatta. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, es como lo que quiere, nada, lo leí muchísimas veces y me resulta un poco así complicado de palabras, en realidad demasiado simple quizás, y como que repite siempre lo mismo, lo que el hecho de no saber, ¿no? O no saber que no sabes, o realmente no saber, o olvidarse de lo que uno ya sabe. Es como no saber, como de entrar en un misterio constante, redescubrirse todo el tiempo, redescubrir todo el tiempo lo que el ahora nos está mostrando. Como desapegarse de lo sabido, de lo que hemos aprendido, decir, bueno, voy a ver algo nuevo, aunque ya lo hayamos visto o conocido, es verlo con otros ojos, es verlo de nuevo, volver a verlo.
como que lo que nosotros ya aprendimos no está más disponible en nuestra cabeza, y volver a verlo y sorprendernos, aunque ya lo hayamos vivido, ¿no? Es como no evadiendo la responsabilidad, no, como no sé, no lo hago, o no lo sabía. No lo sabía y lo quiero aprender. Entonces es como que lo vemos diferente, lo vemos nuevamente nuevo, vemos algo que es igual pero nuevo. Acá también Eckhart dice no saber que ni siquiera sabe que no sabe. No sé, a mí me costó muchísimo entender hasta que lo digerí, y me parece que es eso, es que todo el tiempo nos sorprendamos que estamos aprendiendo algo nuevo en el aquí, en el ahora, no con una expectativa de futuro, ¿sí? Es esto, hasta el corazón, es esto, es aprenderlo hoy, ver esto, es así, bueno, es así, como algo nuevo que aprendemos a diario. Cuando una doctrina no dual había de no saber, o sea, es como que repite siempre lo mismo. Bueno, es la parte que me tocó y yo la interpreté así. No sé si está bien, y si no está bien, disculpen, pero es lo que yo comprendí. Como que todo el tiempo es ver algo como que es nuevo y aceptarlo tal cual es. Perdón, pero es lo que me pareció a mí. Bueno, me toca a mí. Todo es válido, Claudita. Cada uno va a hacer la interpretación que pueda. Y está perfecto. Bueno, a mí me tocó más allá de la dualidad, actividad, receptividad. Y yo elegí esta frase. No necesita preocuparse de sus preocupaciones, solo ser. No trate de estar quieto. No convierta el estar quieto en una tarea a realizar. No se inquiete respecto a estar quieto. No sea desgraciado. ¿Me escuchan? Sí. Creí que lo tenía apagado. No se inquiete a estar quieto. No sea desgraciado respecto a ser feliz. Simplemente sea consciente de que usted es y permanezca consciente. No diga, sí, yo soy, ¿y ahora qué? No hay un ahora qué en el yo soy. Es un estado intemporal. Esto es Denis Argadar. Bueno, yo de este texto que me tocó, copié literalmente 3 partes y después voy a dar mi interpretación. No voy a dar un poquito de mi interpretación de cada uno. También es no sé si es la interpretación correcta. Nos habla de actitudes. Nos habla de la actitud objetivista y la define como vinculada a la autovivencia del ego, como un yo igualmente objetivo, tiene una finalidad funcional asociada a la supervivencia, la atención focalizada, selectiva y objetiva. Posibilita la autodefensa del propio organismo psicofísico y la actuación estratégica y utilitaria del entorno. También nos dice que en esta actitud no es posible un vaciamiento de sí. Yo la interpreto como la actitud que tenemos, ¿no? En esta vida cotidiana, en este estado dual, en este mundo de dualidad, plenamente en la dualidad, sin una toma de conciencia, dormidos, sin darnos cuenta. Es la mente, pura y exclusivamente. O sea, lo que yo hago, acciono, veo en mi entorno que me gusta o no me gusta, lo defino y estoy constantemente en ese ir y venir sin tomar conciencia de que puedo ver las cosas desde otro lugar y empezar a despertar, ¿no? Después habla de la actitud no equivalente a la serenidad.
La serenidad yo la definí acá como ni quietud ni zozobra. Ninguna de las dos cosas. Que diluye los límites que la mente objetivista le impone a la realidad para manejarla. Y que permite ya no tanto actuar sobre el entorno como recibirlo, acogerlo e integrarse con él. No marca los límites del yo y la diferencia entre lo interno y lo externo. Nos trae al presente y exige una atención global, dejar ser, no forzar a la situación, la permite, es una actitud dual, aunque es opuesta a la objetivista. Y yo esta la interpreto como cuando nos podemos empezar a observar, comenzar a despertar, a tomar un poco de conciencia, donde podemos comenzar a desapegarnos, ser más conciencia de ser que de yo mismo. Creo que es esa, para mí es esa la actitud o el estadio en el que se encuentra esta actitud. Y después nos habla de la actitud de serenidad. Dice, está presente, esta pertenece al ámbito no dual, pues es el obrar de la realidad, no dual, que pone de manifiesto el carácter no dual de lo real. No se opone a la actitud objetivista ni la excluye. Está más allá de la dualidad, entre la receptividad y la actitud. De la dualidad, sí, entre la receptividad y la actividad, perdón. No es ninguna de las dos, ni las excluye a ninguna. Esto, como suele decir David, a mí me resonó eso cuando lo leí, vivir en dualidad con conciencia de unicidad, ¿no? Más cerca del observador y de estar siendo que de este ser dual, ego, mente, que transita por la vida. Después, copié varias frases que dice, solo ser exige máxima autoconciencia, presencia de sí, requiere un vaciamiento de sí olvidando sus propios intereses. Para dejar a algo ser, para dejar a algo ser en sí, la receptividad y la actividad deben estar en balance, armonizadas y no excluirse. La serenidad la garantiza el yo testigo, que está más allá de la actividad, dualidad, objetividad, siendo la forma más pura de actividad y receptividad para mí el observador, que dice sí a todo lo que es y dice no a ser un algo. La serenidad es dejar ser, el deshacimiento es desapego y aceptación. Es ir siendo y cada vez tomar más conciencia, estar en atenta observación, desapegarnos y trabajar la aceptación. Esto es mío, ¿no? Vivir en perfecta armonía con el logos en su definición de ley y orden universal necesario. Bueno, como hablaron las chicas en principio, y yo cerrando el tema, tomamos, yo creo, en todo esto que se habló, lo que hablamos continuamente acá, de observarnos, de vivir esta dualidad, pero en aceptación, en armonía con la ley divina, con lo que viene, con lo que es, con lo que sucede, observándonos, pero sin criticarnos, sin negar y sin enojarnos con nosotros mismos, ¿no? Aceptándonos que también somos esto. Creo que es la manera de conseguir la serenidad, la paz y el desarrollo de la conciencia. Bueno, esto fue todo. Gracias.
Muy bien. Me imagino cuando estuvieron leyendo y queriendo ver qué decían, no sé si les pasa como me suele pasar a mí, que parece que todo redunda en lo mismo, ¿no? Ajá, ¿No les pasa? sí, a mí sí. Ujú. Totalmente. Es más, fíjate la sincronía entre los temas, que todos terminan siendo la misma cosa. Y con un título diferente. Un libro tan gordo para que diga siempre lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ella pone muchos pensadores, ¿no? Escribe sobre muchos filósofos el pensamiento de cada uno. También por eso también llena bastante. Lo que pasa es que Sí, si así no se va por las ramas, ¿cómo nos confunde, David? Para que nos demos cuenta. Claro. Claro, porque es como que insiste, ¿no? Con una frase, después te la explica de varias maneras, entonces vos decís, a ver, de la manera que la explica, siempre va llegando al mismo punto. Ujú. Claro. Pero no está mal, está bien, está bueno. Porque es como vos lo interpretes. Lo interpretás con una frase, con la otra o con la otra. Acá lo importante es si todos llegamos al mismo punto o no. Eso es una cuestión de cada uno, ¿no? ¿Y qué les resuena para bajarlo o sea, de qué la parte funcional a esto, ¿no? Si hay alguna parte funcional, que yo creo que sí, cuando vamos tomando conciencia sobre algo, sobre un conocimiento más de este tipo, no hay algo para hacer, pero sin embargo cambia nuestro hacer, ¿no? No se nos da una tarea. ¿Puedo? Sí, claro. Hay dos cosas que me encantaron. Primero, no forzar nada, dejar ser. Me encantó eso, dejar ser. Hay que dejar ser a Dios, ser Dios, y hay que dejar ser nosotros como somos, sin sentirnos culpables, por un lado. Y por el otro, que el no hacer, que eso me recuerda mucho al Tao, que el no hacer no quiere decir que hay una falta de acción. O sea, Claro. el hecho de que yo no esté sintiendo, no esté haciendo caos o lío, en realidad estoy haciendo un proceso interno muy profundo de cambio, por lo tanto, por fuera hay una profunda serenidad, porque por dentro es donde yo estoy generando el cambio. Creo que fueron dos aspectos centrales muy lindo, chicas, me encantó cómo lo pusieron en la frase y cómo lo describieron, así que fabuloso. Pero creo que esos dos temas son en los que más se manejó esto que manejaron las chicas, me encantó. Bárbaro. Yo fui más mundana, yo pensé, mientras trabajo, hago las cosas de casa y a veces me enojo y me desenojo, de todas maneras me puedo observar y puedo ser de otra forma, tomarlo desde otro lugar, aceptarlo, decir, bueno, es lo que hay, empezar a comprender que estando en esta dualidad, estas cosas nos van a suceder, que vamos a tener que, por ahí tener frío, calor, y tener que prender una estufa o poner un ventilador, pero eso no implica que no estemos plenos y estemos en armonía y en paz, ¿no? Me parece que podemos seguir la rutina diaria en esta dualidad, como decís vos, dualidad con conciencia de unicidad, ¿no? Tomando un poquito de conciencia, observándose, al menos observándolo. No creo que hay mucho más que eso. ¿Qué pasa? Una de las cosas que las escuché hablar, ¿no? Sobre las preocupaciones. ¿De qué manera creen que nos puede cambiar el enfoque en cuanto a las preocupaciones? Para mí, si soltás, no te preocupás, porque, a ver, si tomás, como dice acá, al logos, en la definición de ley y orden universal necesarios, ¿de qué te vas a preocupar si lo que viene es lo que tiene que venir por alguna razón? Y ahí nace la aceptación. En la parte que leí yo, es como que la preocupación no existiría, porque no digo ni sí ni no, ni digo quiero esto ni quiero aquello, simplemente me dejo sentir y es otro el movimiento y ya la preocupación pierde fuerza y se desvanece porque ya estoy mirando algo más que eso que puedo resolver con una voluntad individual y humana
que está lejana al ser. Pero además, si vos estás en el aquí y ahora, que es lo que es una de las cosas de las que habla, ¿no? Estar presente, estar en el momento. Al no irte al pasado ni al futuro, no tenés tampoco esa ansiedad. Lo que pasa que para mí, voy a dar mi punto de vista, para mí siempre estamos atravesados por el pasado y el futuro. Claro. Esto, Sí, es decir, nuestra experiencia. lo del aquí y la ahora es una práctica, estoy dando mi punto de vista, pero siempre estamos atravesados porque somos pasado, porque vive en nosotros y porque hemos ido edificándonos a partir de ese pasado día a día. Porque vos no podés dejar de ser quien sos y la que fuiste hasta el momento. Sería como anular todo, ¿no? Entonces, No, eso sería desde lo relativo para mí. Eso es desde lo relativo. Desde lo absoluto, me parece ¿cómo lo que no es. aplicás a la vida diaria? Preguntó David. Permiso que me meta. Vamos a suponer que hay alguien entre nosotros que en algún momento se preocupa por algo. Vamos a suponer. O sea, yo me preocupo por algo, Hay alguien. Bien, ahí tenemos a alguien. Pina dice, yo me preocupo por algo. Lo primero que leí por ahí es que no te preocupes de tu preocupación. Me gustó eso. Que no sea una ley sobre mí, decir, uy, ahora yo me estoy preocupando, ¿estoy mal por eso? No. ¿No? Estoy mal por eso. Y si me empiezo a juzgar y a condenar por lo que en estos ámbitos se dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, estamos, diría Nisargadatta, meando fuera del tarro. No sé si lo dijo Nisargadatta, pero podría haberlo dicho. Lo digo. Entonces lo primero es soltar eso, ¿no? Soltar la ley, que desde el ámbito cristiano es que la ley es buena, pero nos mata. La ley es buena, pero nos condena. Entonces aparecía la gracia, y creo que acá está hablando, sin palabras cristianas, hablando de pura gracia. La aceptación de lo que estoy siendo ahora es el primer paso para un cambio que ya no depende de mí. En el cristianismo se decía, no es por mi obra, sino es su obra en mí, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando soy consciente y suelto y dejo de juzgarme, de condenarme, empieza un cambio que no está en mis manos, que no depende de lo que yo haga, porque si yo lo hago, ese acto acrecienta mi ego, ¿no? Y hace una creación de una pseudoespiritualidad que nos hunde en el pozo oscuro y tenebroso del ego. Marcela Eiber, tengo unas ganas de que hable Marcela Eiber, que hace hoy. Pero déjame que le diga algo a Irma, una cosita. Yo lo que me refería no era a que no tenemos pasado ni futuro, sino al hecho de que no dejar a la mente retroalimentarse del pasado y futuro, sino para que esté más tranquila, tiene que estar en el momento presente. Si yo la dejo que vuele, voy a vivir siempre en el pasado o en el futuro. Pero como decirle, no, quédate acá, que acá es donde tenemos que empezar a hacer algo. A eso me refería, no que no tengamos pasado ni futuro, obvio que no. Sí. Bien. Marcela nos puede aclarar lo de Edgar, mira, ahí la tenemos. Ya se lo debe haber comido este libro. Bueno, de tantos envites voy a aceptar alguno. Bueno, no, me encanta escucharle a Elena, escucharle a Zulma, tantas horas juntas. A ver, ¿de quién es la preocupación? Pina dice, acá yo preocupada. ¿De quién es la preocupación? Es del ego. El ego, sí. La preocupación es del ego. Pero el ego es tuyo. ¿Por qué el ego se preocupa?
¿Por qué se preocupa el ego, Marcela? Reflexionemos, somos muchos, gracias a Dios. No se quiere morir. Está inseguro, quiere controlar. No se quiere morir. No el ego, sino la mente. Porque en realidad... No, el ego para mí quiere estar en el centro. En realidad el ego está en la periferia, no está en el centro. Entonces el ego quiere ser el protagonista. Y en realidad eso es lo relativo para mí. Desde lo absoluto ya no hay. Ya no hay ego, no hay... Controlar. Absoluto, ¿no? Al ego le encanta controlar las situaciones. Será alguna posesión de la ola. De conciencia. El absoluto será alguna posesión del estado de conciencia. N. ¿Ok? N estado de conciencia, por ahí será lo absoluto, pero nosotros ¿cómo lo sabemos? Nosotros estamos acá en el ego. Claro. En el individuo, en el que va haciendo. Por eso me gustó la primera compañera que habló del apego. ¿No? Cuando Edgar dice, bueno, aunque estés lavando los platos, aunque estés haciendo algo, siempre puedes observarte, ¿no? Nuestra metáfora, el observador. ¿Por qué? ¿Quién es el que observa? La conciencia. ¿Quién es la conciencia? ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentro? La conciencia está paralelamente entre el yo superior y el creador. Ahí es lo que creemos, ¿eh? No, es el testigo, el que observa es el testigo, el que puede, si me abro la cabeza, mirar. Si me abro la cabeza, Irma, no si me abro la cabeza, ¿encuentro el ego? ¿Encuentro el yo superior? ¿Lo encuentro? No está. Es el yo testigo el que observa, el yo testigo. Eso es lo que él dice, neti. No soy esto, no soy lo otro. ¿Dónde está? Pongámonos de acuerdo. ¿En el corazón? ¿En qué parte del cuerpo? A ver, pongámonos de acuerdo que ego, conciencia, subconsciente, inconsciente, conciencia plena, todos son nombres que le dimos a una cierta experiencia como para poder darle una denominación a una experiencia, y cuanto más subtítulos le pongamos y nombres le pongamos, parece que conocemos más sobre el tema, ¿no? En el transcurso de la historia, y por eso hay, ¿no?, el inconsciente o el subconsciente. Y otros dicen, no existe ni el inconsciente o el no, son posturas casi dogmáticas de áreas psicológicas o filosóficas o espirituales, ¿no? Entonces no podemos decir es así cuando definimos algo, ¿no? Perdón que me meta, continúen. Ella lo define como el yo suprapersonal o conciencia. Pero no deja de ser un observador en sí. Ella. O sea, Mónica lo que Heidegger diría el observador en sí. Lo pongas en la altura que vos lo pongas. El observador en sí. Entonces, cuando hablamos del apego, el apego corresponde al ego, este que definió muy bien Zulma, ¿no? Este que necesitamos para ser el funcional, la máscara que yo le doy al mundo, y con la máscara con la cual me revelo al mundo para hacer lo que hago, sin decir que el hacer es algo específico, sino es una manifestación nuestra de cada día, de quien nos revelamos ser en cada momento. Ahora, ¿de dónde proviene el apego y la preocupación? De la mente. Sí. ¿Y de qué? ¿Cómo de qué? ¿Por qué me tengo? A mí del pasado. Es una vivencia del niño que se sentía uno con su mamá y estaba pegado por una necesidad fisiológica, porque era un bebé y porque necesitaba de un otro. Ahí surge el apego. Del deseo. Es una interpretación historicista del individuo, Irma. De todas maneras, provenga de donde provenga, es una emoción humana. Claro. Que lo aprendimos en nuestra historia, claro, todos nosotros, ¿no? Entonces, sea de donde sea, proviene de nuestros miedos.
proviene de nuestros miedos. El apego es una emoción secundaria del miedo. Y nos apegamos y nos preocupamos porque de alguna manera eso refleja quien yo digo ser, pero no significa que soy, porque el que soy es siempre el que soy. Entonces, ¿por qué hablamos del apego y de dejar el apego? Porque en la dualidad está el dejar el apego, porque significa dejar el miedo, la emoción profunda del miedo. Nuestros miedos, nuestras preocupaciones. ¿Cuántos de ustedes pueden decir en su vida cotidiana, me preocupaba tanto por esto y mira cómo se resolvió? Sin que yo tuviera que intervenir. Y aunque yo intervine, resulta que se resolvió distinto, porque no me necesitó a mí. Y a mí es a mí mi ego. ¿No? Cuando yo le digo a el que está al lado mío, vos tenés que hacer tal cosa, porque esto es así. ¿No? Es mi ego, ¿no? Que dice, yo le tengo que decir a este lo que tiene que hacer, yo le tengo que decir a mi hijo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Necesita manejar. Claro. Manipular y sostener toda la estructura. Pero cuando me quedo de costado y de alguna manera mi observador toma más el control. La que me entiende, me entiende. Entonces vemos que el ego no necesita el control. Cuando digo me olvido de la preocupación en mí, es dejo de lado mi ego y trato de trabajar mi miedo perder no sé qué, de mí mismo. El apego es una emoción totalmente humana, como decía Irma, que la pudimos haber aprendido en cualquier momento de nuestra historia, pero que de alguna manera nos establece en un momento de nuestra vida. Cuando dejamos el ego, cuando dejamos el apego, que para mí es lo mismo, o lo intentamos dejar en algún momento de la vida, en algún momento de nuestro día, ¿sí? Podemos ver más de lejos que las cosas pueden tener otra resolución distinta a la que nosotros creíamos que tenía que tener. Y esa dualidad, o esa no dualidad de la autora, ¿sí? Para mí está siempre entre lo que nosotros corrientemente le decimos, lo que debe ser y lo que no debe ser, lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién dice eso? El ego. Mi historia personal. Seguramente la de David no es la misma, la de Zulmi no es la misma, la de todos ustedes no es la misma. Entonces, ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? Si me aparto y dejo el apego que tengo a determinadas ideas de lo que debe ser, tal vez pueda encontrar una perspectiva mejor para entender lo que me rodea y poder hacer sin tener que ser una interferencia en lo que es a mi alrededor. A veces tanto nos queremos, ¿no? Queremos nosotros que las cosas sean de una determinada manera, que lo que hacemos es interferir y no dejamos ser. Estoy como comprendiendo qué es lo que, o sea, el ego debe dejar de controlar. Me venía la imagen de un perro que nosotros queremos que suelte un hueso, ¿no? Y no lo va a soltar, a no ser que le ofrezcamos un buen pedazo de asado, churrasco, un vacío, que lo vea jugoso, porque si no se va a aferrar al hueso, ¿no? Y el ego está aferrado a un hueso que ya no tiene jugo, pero está aferrado a lo que tiene, a lo que ve. Entonces, porque uno dice, a ver, bueno, deja de tener miedo.
¿Cómo para dejar de tener miedo? Deja a ver, vamos a ponerle que hoy hablemos, bueno, tenemos que dejar de tener miedo, dejar el control. Dejar de querer controlar. Pero, pará, ¿y entonces? ¿Pero qué? ¿Cómo es esto? ¿De qué manera? ¿No? ¿Alguien tiene la respuesta? A mí me gusta esta frase de Descartes que dice, lo mejor y más magnífico a lo que se puede llegar en esta vida es callarse y dejar actuar y hablar a Dios. Dejar a Dios ser Dios. Me encantó eso. No hablando del Dios religioso. Pero entonces, ¿qué es Dios? Ahí está, por eso. No hablando del Dios religioso. No voy a tomar al Dios que se asoma por una nube con barba blanca, que un día extendió el dedo. No, estamos hablando de la totalidad, de esa no dualidad de la cual podemos ser conscientes, pero no es práctica. Pero en mi práctica, suelto, ¿no? Ahí aparece... La fe. Sí, por fe. Del desdoblamiento del tiempo, ¿cómo es? ¿Cuál fue el nombre? Jean-Pierre Garnier Mallet, donde hablaba de entregarle las preocupaciones y los miedos al doble, ¿no? O a la totalidad, y dejar que esa totalidad sea, dejar que lo que es, sea. Dale, larga. Ahora se larga porque tiene ahí como que va a vomitar, dale. Claro, pero Mallet lo toma desde otro lado. Sí, sí. A mí lo toma metafóricamente de otro lado. Lo toma desde otro lado. De otra metáfora. Claro, pero no deja de ser una metáfora, ¿no? No. Entonces, ese Dios que nosotros le decimos, ¿qué es el Dios? Es el ser en sí, perdón que yo sea referencial, pero de Heidegger. Es el ser en mí, que de alguna manera, cuando decimos el ser en sí, es en sí mismo, es el ser en mí, a pesar de mi voluntad, de la cual hablamos antes, ¿sí? De mi voluntad, de lo que yo quiero que sea, es. Ahí está. A pesar de mi voluntad, me encanta eso. Y después, bueno, podemos elegir, lamentablemente la podemos confundir con lo religioso, pero el dejar que Dios sea, que el ser sea, que sea, y entregarnos a la serenidad. Y me remito de vuelta a esta palabra que me encanta, como algo para tomar, que este individuo que va haciendo elige, ¿no? Yo, David, elijo la serenidad, que no complicarme la vida, elijo la serenidad, elijo la paz, diría el curso de milagros, elijo la paz, elijo todos los días, cuando el ego quiere controlar, cuando el ego le aparecen los miedos, cuando al ego le aparece esto de querer aferrarse a algo y cuando se le escapa, se le tiemblan las patas, ¿no? Que quiere agarrarlo de vuelta. Al ego se le va el tiempo. Gente. Y ahí nace la aceptación. Miren, se nos va algo que es imposible que lo agarremos y lo reforzamos queriendo agarrarlo con el recuerdo, con contar las historias. ¿Vieron que la gente mayor, ahora estoy haciendo lo mismo ya, se la pasa contando historias de antes, no quiere aferrarse a eso que se le fue, ¿no? Y cuenta las anécdotas, cuenta las historias, como para decir, no quiero que se me vaya, ¿no? Porque necesitamos eso que inevitablemente se nos fue y lo único que tenemos es ese vago dibujo en nuestra mente de lo que experimentamos en ese tiempo. Pero no, puede que no esté, está bueno también contar historias, todo, pero tenemos esa necesidad de querer agarrarnos, hasta imaginamos un futuro, lo dibujamos y lo controlamos hoy, ¿no? Porque en esa historia somos. Claro, ahí me identifico. En esa historia somos, yo encuentro una identidad, yo encuentro un algo al cual referenciarme siempre. Por eso lo de la historia, lo de Irma, tiene mucho valor, porque ese pasado que me viene, y yo soy, digamos, el resumen de mi pasado,
también a veces yo puedo vivirlo con una gran expectativa y vivirlo con una alegría, y también lo puedo vivir como una gran esclavitud y tortura, porque no puedo salir de eso. Y en realidad ese es el apego al pasado. Lo que me enseñaron que debía ser o no debía ser, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que está bien, lo que está mal. Y ahí nos construimos, ¿no? Nos vamos construyendo una identidad propia de lo que estamos haciendo ahora. Por eso cuando lo aprendemos y decimos, bueno, esto que estoy siendo, yo quiero cambiar ciertas cosas. Ok, ¿no? Trabajemos el pasado, vamos a deconstruirnos y volver a construirnos de manera... Claro. Yo siempre lo enseño de esta manera. Pensemos que es como una computadora y le hacemos reset. La computadora tiene miedo que le hagas reset, porque si se borra la información deja de ser. Claro, pero nunca deja de tener las aplicaciones que tenía. Pero no sabe que va a volver. En el momento que se resetió, tiene Ese miedo. es el momento del no sé, este es el momento del desapego a la creencia, a la idea, a la historia, a la vivencia. Y el poder de la resignificación está ahí. En cualquier proceso individual. Resignificamos, aprendemos de la historia. Ahora, como ¿Para qué? Me gusta volver a la palabra con la que empezamos hoy, para decir, bueno, a ver, nos quedamos con esto. Y me gustaría que participen los que no hablan también. La palabra serenidad. Elijo la serenidad, elijo la paz, y lo que me preocupa lo entrego a lo que es. Lo entrego a lo que es, a lo absoluto, a lo que no puedo tener el control, no quiero tener el control, porque elijo la paz, suelto el control y dejo que este David vaya siendo. Cuento historias, agarro, formo mi identidad, la voy construyendo para construir al mejor David, para que vaya disfrutando de la vida que tiene hasta donde se diga basta. Porque un día David deja de respirar, queda historia, pero mientras viva, una vez me colgué de esa palabra. Mientras viva, ¿qué? ¿Qué, Emma? ¿Qué? ¿No qué? Si hay algo perenne es el ser. Y el ser vive en esta comunidad. Así que no es mientras viva. ¿Ok? Porque no entiendo lo que querés decir, Marce. Tu ser vive en mí y mi ser vive en vos. Entonces no es mientras viva. Porque lo que muere es la carne. El ego. Es eterno. Deja el ego. Claro, porque ya estamos. Yo creo que ahí la serenidad sería... ¿Por qué pensaste con Garnier? Ahora te entendí. Por eso David dijo. ¿Qué dice Garnier? Garnier, ¿qué dice? Entregale al doble la preocupación. Andate de lo que te dice Garnier. Cuando te vas a la noche, entregale tu preocupación al doble y deja que en sueños, tal vez, venga una posible solución, o si no, déjalo que venga dentro de 2 días, 3 días, o cuando sea. No, Garnier no habla de que en sueño te va a revelar nada. No. Pero entrégalo. Sí, entregarse, pero no en sueños. Entrégalo. Sí, nosotros en yoga decimos la entrega al gurú. Sí. El gurú es el absoluto. Serían distintas formas de hablar de lo mismo. Yo voy a volver, y a mí me gusta esto. Mientras viva, prefiero vivirla así, ¿no? Mientras esté acá, que este ego, David, que va haciendo, que va transcurriendo, hasta que este cuerpo deje de respirar, elijo la paz, elijo la serenidad, elijo entregar mis preocupaciones, y elijo cuando me pasa, cuando estoy transcurriendo un momento que la mente se confunde, no sé si alguna vez les pasó a ustedes. Todo el tiempo. Aceptar también a y decir la pucha, qué bárbaro este David, y continuar. Y no pasa nada, está todo bien.
elijo esto mientras viva. Jugar el juego de esta manera, ¿no? La serenidad y no el juicio, porque cuando nos enjuiciamos, cuando nos condenamos, cuando no nos perdonamos y por ende al otro, ¿no? Cuando no perdonamos y enjuiciamos, estamos en esa boludez de la crítica al otro, del juicio hacia la otra persona, perdemos la serenidad, ¿no? Y creemos que somos justicieros y que, no, porque yo te hablo de eso, porque mirá lo que hizo, ¿no? No solo perdemos la serenidad, David. Más de lo mismo también. Claro, ¿no? Al estar condenando y al estar juzgando. Y fíjate, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? ¿No? Ey, pero mirá lo que hizo. Pero cuando vos lo etiquetás, lo estás haciendo ser eso que vos etiquetás. Qué bueno estaría, ¿no? Que nos pase esto de que cuando alguien nos invita al juicio o a la crítica, no saber cómo continuar esa conversación, porque tendemos a seguir la charla con empatía, pero qué bueno que algún día nos confunda eso y no saber cómo continuar una conversación por el hecho de que elijamos la paz y no el juicio, ¿no? Porque así como juzgamos al otro también, ese ego también lo va a hacer con nosotros mismos, ¿no? No vamos a juzgar a nosotros. Y eso nos quita la serenidad. Pero está bueno de elegir la serenidad, ¿no? Y soltar las preocupaciones, decir todo está bien, no pasa nada. Y sí, pero yo aún elijo la serenidad en mi propio juicio, cuando, por ejemplo, esto que decíamos, ustedes lo decían, no preocuparme de mis preocupaciones, de mis errores. Empezar por ahí, ¿no? Yo digo que cuando somos conscientes del ser que está unificado con la totalidad, por no decirle con Dios. Si tú le entregas tu vida, ya no te pongas tu día, tu trabajo, tus relaciones, no, tu vida completa. Entonces ya no hay de qué preocuparse, porque Él es el que te va a guiar con la voluntad de Él, que es la tuya propia, porque eres uno con Él. Y entonces vas por esta encarnación o dualidad o como lo que quieras, como el de la película del barco que se hunde, como del Titanic, disfrutando como la pareja mientras navegaban. Pues disfrutando en este navegar por esta encarnación. Yo diría que esa es la serenidad. Cuando te sueltas y que te lleve. El capitán del barco es Dios. Yo me dejo llevar. De todas maneras, yo creo que el apego siempre tiene deseo. Y el deseo y el miedo son dos grandes timones en la vida. Entonces, de alguna manera, forzamos a veces la realidad y olvidamos el ser en sí, o el ser en mí, por el deseo y atrás del deseo la preocupación y el miedo. Bueno, nos invitamos hoy a esa reflexión de entregar, a ver, en vez de, para decirlo de una frase positiva, de entregarnos a la serenidad, de entregarnos a la paz, que es, por ende, soltar el apego, ¿no? Soltar el miedo, elegir la serenidad y la paz, que de repente cuando aparece algo que nos puede llegar a quitar la paz o empezar a preocuparnos, ahí aparece una vocecita que dice en nuestra mente, elijo la paz, ¿no? Elijo la paz. A mí me pasó un montón de veces, ¿eh? Ante una situación, mi mente ahí, la conciencia, mi ser, qué sé yo, aparece un cartelito que dice, elijo la paz, ¿no? Que se vaya la mierda, el miércoles pasado. Elijo la paz, no me moleste. O sea, en mi mente, no una persona específica, lo que aparece no me moleste, elijo la paz. Pero hoy elijo.
Me parece que eso puede ser práctico. Por lo menos para mí me es práctico, ¿no? Cuando aparece el cartelito, elijo la paz, yo elijo este camino. Y muchos aprendemos a los garrotazos, porque vamos por la vida queriendo buscar, queriendo ser, queriendo encontrar, queriendo que sea nuestra voluntad, y son tantos los garrotazos que te comes que un día terminas diciendo, bueno, Sí. que maneje otro, que dirija otro, y soltas el control, y ahí te acomodas solo. La autoexigencia, ¿no? Acá la tengo a mi amiga Bartoli, ¿no? Que Bartoli, por ahí, vamos a suponer que ella se exige la autoexigencia de ser exitosa. Y un día le pifia, ¿no? Y dice, no, a siempre estar bien, y un día está mal, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, y le pifié, y esto es lo que es. Y estoy siendo esto, y pensé que iba a tener éxito en esto y me dio un resultado inesperado. Aprendo de esto y está todo bien, ¿no? Y cuando, ¿no? Como cuando andábamos, cuando aprendimos, ¿no? Y estamos en eternos aprendices, ¿no? Cuando aprendimos a caminar, los porrazos que nos dimos, ¿no? En bicicleta, los porrazos, ¿no? Y acá estamos porque nos levantamos cada vez que nos caímos. Y aceptamos eso. Imagínate si nos hubiésemos quedado pataleando en el piso en un berrinche porque nos caímos, ¿no? Menos mal que hubo alguien, un padre, que decía, levantate, boludo, te quedes ahí, te levantás. ¿No? Yo me acuerdo que me agarraba, te levantás. Qué bueno, porque si no me hubiese quedado ahí pataleando en el piso porque no me sale caminar, no me sale andar en bicicleta. Bueno, te levantás, acomodá el manubrio, ¿te acuerdas que se doblaba? Acomodá el manubrio, apretalo un poco más y seguí. Y sin juzgarnos de que no sabíamos caminar o no sabíamos andar en bicicleta. Porque no funciona la vida así, ¿no? Y hoy en día, con el hecho de querer ser de una manera, nos puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Cuando nos caemos, nos volvemos a levantar, no pasa nada. Y seguimos adelante. Elegimos la paz, la serenidad. Deseamos, vamos, ponemos objetivos, metas a modo de juego, ¿no? Bueno, caray. Hola, Gra, quiero ir a la costa. Bueno, chao. Hola, y te estoy esperando, de Hosting. Ya sé. Acá te estoy esperando. Mirá que ahora, aparte de mar, tengo sierras en la Casa Amarilla. ¿Cómo cierras? Tengo cerros en el fondo. No puede ser. Hoy le mandé la foto a Caro. Ah, bueno. David, es como dejar de ser indispensable para nosotros mismos. Es bueno eso, me gustó. Dejar de ser indispensable para nosotros. Está bueno, me gustó la frase. Porque siempre nos creemos indispensables en alguna cosa. Pero esto como decir, bueno, ¿quién soy? Este ser que soy o este ser que está en mí hace que ni yo me encargue de mí misma. Claro. Ahí es cuando me vacío completamente. Sí. Bueno. No tengo miedos, no tengo nada. Soy. A mí me gusta la metáfora cristiana, mucho me gusta, es la que elijo. Yo no lo enseño, pero me lo paso en mi vida particular, personal, hablando con Dios, ¿no? En mi poesía romántica con un Dios que me ama, que me observa y me sana con su propia observación, y entregándole a Él continuamente mi vida. Y me gusta en mi vida personal ponerme en sus manos constantemente. De esa manera aprendí a elegir la paz, ¿no? ¿Cómo? En eso que vos decís, en todos los días de mi vida de hace unos cuantos años, yo en algún momento te lo comenté, todas las mañanas antes de salir de mi casa, y sobre todo ahora que ando mucho en la bici, estoy muy conectada con la naturaleza, y ahí realmente te dejas ser con la naturaleza. Y voy diciendo unas palabras como, sé vos a través de mí, sé mis pasos, sé mi guía, sé mis palabras, sé mis acciones, sé mis decisiones, sé mis elecciones. Y en esto cada día encuentro más serenidad. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese ser? Bueno, acá David hablaba de Dios,
Cada uno puede ponerle el nombre que guste, ¿no? Yo por Totalmente. momentos le hablo a Dios, por momentos universo, por momentos a la naturaleza, pero siempre elijo ese Dios, ¿no? Pero como ese Dios que está en mí, que es mi esencia, no ese Dios que uno mira hacia arriba, como muchas veces nos dice David. Es un Dios que lo siento y lo reconozco en mí. Yo creo que esto es un poco también lo que habla Mónica Cavalé. Claro. Al fin de Muy bien. cuentas, ella termina ahí en ese Dios supremo, en ese de la divinidad, en ese de la fuente, en ese todo entero. Ella se focaliza en eso, ¿no? Sí, O sea, sí, es totalmente. lo que ella termina en realidad diciendo siempre es eso. Sí. Stephen Hawking con la ciencia también terminó ahí, y todos terminan ahí. Sí, y todos terminan ahí. Todos Todos terminan donde terminan ahí. empezó. ¿Sí? Así que me encanta. Por eso son distintas poesías o formatos de lenguaje que nosotros elegimos para darle, ¿no?, manifestación del logos en nuestra vida personal, ¿no? Que el logos se manifieste de Totalmente. alguna manera, ¿no? Y lo elegimos así. Lore por el arte, la vi ahí hablando del arte, que me encantó ese video, de lo que hace el arte y la actuación, una manera de expresarse en la vida. Me encantó, Lorena, me encantó, me comí ese video. Una genia Gracias, muchas gracias. en su formato lingüístico y su presentación, me encantó. Que también es una forma no religiosa, pero artística en lo más alto nivel, de dejar ser poéticamente y entregarse a ese juego de la vida. Gracias, Lore. El que no lo vio, que lo vea, porque es totalmente recomendable. Bueno, muy bien. A las expositoras. Muchas gracias. del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo tema, muy interesante. Muchas gracias, la verdad. Se pasaron. Sí. Gracias, chicas. Estuvo bueno, muy bueno. Y ya sé dónde dejar mi preocupación. Ay, te iba a decir, Pina, deja de preocuparte. ¿A dónde Sí, la va a dejar? exactamente. ¿A dónde la dejo? Dice Bueno, Tina. tengo varias opciones que son lo mismo, pero se llaman diferente. Ahí está. Bien. Bien. Gracias, Bueno. chicas, gracias. De verdad, uno se alimenta el alma una vez a la semana, más detenidamente. Gracias.